Hola, buenos días. Somos la agencia Robor Travel. Yo soy su guía Brigitte Zúñiga. El día de hoy tendremos un recorrido muy bonito y espero que sea de su agrado en esta travesía. En este lugar, que es el atractivo turístico del Teatro de Dionysios, contándole un poco más de su historia, es que en la antigua Grecia nace este teatro occidental. Es aquí donde se le rendía tributo al dios Dionisios, que se creía que era el dios de la fecundidad, vegetación. Cada año los lugareños realizaban festividades encabezados por un carro que sostenía una estatua de Dionisios, mientras que en su alrededor diversos creyentes lo festejaban mediante canticos y bebidas alcohólicas, a tal punto de quedar embriagados. Em, Como ellos lo consideraban, eso era el éxtasis dionisiaco. Es porque a la mitad del siglo sexto antes de Cristo se comenzó la primera etapa del teatro, que esta tuvo varias etapas de construcción en honor a este dios. Su duración de este construido se extendió por al menos unos 70 años y fue culminada en el gobierno de Licurgo alrededor del año 330 a.C. Este mismo fue construido en la ladera de una colina situada en la en la antigua Acropolis, y el material usado para su construcción fue la piedra. La esencia principal de este hermoso teatro fue plasmada en tres partes distintas, como también construidos en diferentes épocas con el pasar de los años. Se tomó las siguientes maneras, que es de las tres sería la orquesta, que esta constituye en el escenario como tal y es donde los actores realizaban sus hazañas tan esperadas por el público. El siguiente es la escena, donde era la decoración que iba más allá del telón de fondo, o sea, constituía por algunos camerinos, y el final es la gavea, que es considerado como las gradas, es donde permanecía el público en toda la función teatral. Siguiendo con el siguiente circuito turístico. ¿Me acompañan, por favor? Vamos yendo al siguiente. Bueno, aquí llegamos a un circuito mm, turístico que es el Agora de Atenas. Eh, este, cir- este circuito, un poco de su historia, nos dice que era el centro de la vida social, política y comercial de la ciudad en la antigüedad. Actuaba como el corazón de la ciudad. Se celebraban tanto reuniones y debates políticos como elecciones, celebraciones religiosas, actividades, actuaciones y competiciones atléticas. Eh, el- es- este atractivo estaba constituida por un amplio espacio abierto, rodeado por diversos edificios públicos y poseía funciones muy diversas. Una de ellas era el centro de gobierno, que el Ágora era un lugar en los que ciudadanos se reunían para discutir sobre sus leyes, sobre el futuro político de la ciudad. El siguiente es el recinto sagrado, que este constituía un lugar sagrado en el que se situaban los templos dedicados a los dioses olímpicos. El siguiente fue lo que es el mercado, el corazón de la ciudad, que era también el principal lugar para el intercambio de objetos entre los ciudadanos atenienses. Em, Hablando más un poco de este atractivo, también nos da un poco de su historia, que es el Museo Ágora Antigua. Este fue fundado en 1957 en la Stoa de Átalo,
un edificio de planta rectangular conformado por una sucesión de columnas que fue un regalo del rey de Pérgamo en la antigüedad. Eh, este circuito de Atenas es uno de los lugares más representativos de la ciudad, gracias a una gran riqueza histórica, por lo que su visita es prácticamente increíble. Aunque un gran porcentaje de las construcciones están devastadas, este resulta, a pesar de todo eso, resulta ser un atractivo muy concurrido. Bueno, conmigo hemos terminado hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Ahora les paso con la siguiente guía. Muy buen día, mi nombre es Jamil. El día de hoy yo voy a ser el guía que les va a dar a conocer lo que sería el Hefestión y la entrada a lo que sería la Acrópolis. Acompáñenme por aquí, sigan por acá. Aquí tenemos lo que sería el Hefestión de Atenas. Este es uno de los templos más bellos y mejor conservados de la capital de Grecia, como pueden ver. Sin embargo, es como que uno de los menos conocidos. El más conocido es el Partenón. Como su nombre lo indica, el Hefestión de Atenas es un templo dedicado a Hefesto, el dios griego de fuego y la forja. También es conocido como Teseión, pero se dice porque se pensaba que era el templo donde se localizaban enterrados los huesos de Teseo, pero esto se ha desmentido posteriormente, pero el nombre ha perdurado. Es un mal nombre. El Hefestión de Atenas es un templo del siglo V a.C. de orden dórico. Se trata de un templo períptero. Esto quiere decir que, como pueden ver, tiene columnas en todo el perímetro y hexástilo con 6 columnas en la fachada. El templo está cubierto por una techumbre a 2 aguas. Ahora, acompáñenme, por favor, al siguiente atractivo que vamos a dar inicio a lo que sería el centro de atracción, que es la Acrópolis de Atenas. Síganme por acá. La Acrópolis de Atenas y sus monumentos son el símbolo universal de la civilización y el espíritu clásico, y forman el más extraordinario conjunto arquitectónico y artístico legado por la Grecia antigua a todo el mundo. En la segunda mitad del siglo V a.C., después de su victoria en la guerra contra los persas y el establecimiento de la democracia, Atenas ocupó una posición dominante con lo que sería respecto a las demás ciudades-estados de la antigüedad. En este periodo de florecimiento del pensamiento y las artes, un grupo exponencial de artistas ejecutó los ambiciosos planes del estadista ateniense Pericles y transformó, bajo la inspirada dirección del gran escultor Fidias, un gran montículo rocoso en un momento excepcional del arte y el espíritu, como tenemos aquí adelante. Fue en esta época cuando se erigieron los principales monumentos del sitio, como son el Partenón, construido por Dictino, los Propileos, como pueden ver, la gran entrada monumental de la Acrópolis, diseñada por Nésicles, el Erectión y el pequeño templo de Atenea Nike, que está por acá. Aquí subiendo, síganme por favor, tenemos lo que sería el templo de Atenea Nike o de Atenea Victoriosa. Este es otro de los edificios pertenecientes a la Acrópolis. Eh, como repito, antes del siglo V antes de Cristo. Este templo es pequeña estructura, es un templo que es dedicado a lo que sería la diosa Atenea. Es un monumento conmemorativo de la victoria de los atenienses en la batalla naval de Salamina, que se realizó en el 448 antes de Cristo, perteneciente a las guerras médicas, que durante el siglo V enfrentaron a los persas y a gran número de ciudades-estados de Grecia, comandadas por Esparta y Atenas. No obstante,
Las obras de construcción del templo no se iniciaron hasta el año 421 a.C., ya en plena guerra del Peloponeso, cuando las dos potencias que anteriormente habían guiado a los helenos contra la invasión persa se disputaban la hegemonía de Grecia. Esto es todo por parte de la introducción a lo que sería la Acrópolis. Les paso con el siguiente guía que les va a seguir llevando a cabo este recorrido. Gracias, me despido. Buenos días, soy la guía Laura y ahora vamos a hablar acerca de Atenea por Marcos. Como pueden ver, la estatua de la diosa Atenea, su tamaño mayor es natural, pertenece a las obras más imponentes del Prado. No se trata de la copia exacta de una obra maestra griega, sino de una obra romana singular, de la que no existen réplicas y que utiliza diversos motivos y formas explícitas de arte griego clásico. Como podemos ver, tal como demuestra la parte de la cabellera que se observa en el lado izquierdo del cuello sobre el hombro izquierdo, la cabeza de Atenea estaba girada hacia la derecha y probablemente alzada. Debió llevar un yermo corintio. El movimiento hacia la izquierda es contrarrestado por el sobresaliente brazo derecho alzado por el fuste de la lanza actualmente perdida, situada entre los pies y orientado oblicuamente hacia adentro, así como por el pie derecho adelantado. Ahora, por favor, acompáñenme a este majestuoso lugar que es Erección, el famoso templo de la Acrópolis de Atenas. Erección es el nombre de un antiguo templo griego que se encuentra sobre el lado norte de la Acrópolis de Atenas, considerado como una obra maestra de la arquitectura jónica. Este templo fue construido entre los años 421 y 406 a.C., con el fin de reemplazar el antiguo templo de Atenea Polías, que había sido destruido por los persas durante las guerras médicas cerca del 480 a.C. Este elegante templo único contenía diversos espacios de culto. A lo largo de la historia sirvió como iglesia, palacio, en almacén militar, realizado en mármol pentélico. Este templo fue la última construcción significativa realizada en la Acrópolis y es mundialmente conocido por contener al pórtico de las Cariátides. Erección albergaba los cultos más antiguos de la ciudad y estaba consagrado a los dioses Atenea Polías, Poseidón, Hefesto y Erecneo, al rey mítico de Atenas que había sido fulminado por Poseidón y estaba enterrado en ese lugar. Este templo ateniense posee dos células individuales e irregulares debido al desnivel del terreno, además de tres pórticos desiguales. El pórtico norte se distingue por la altura de sus columnas y delicadeza de los capiteles. El pórtico del lado sur es célebre por poseer las 6 cariátides o coral. Observen, por favor. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente guía, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Noelia, voy a ser su guía. Bueno, siguiendo con el conjunto de edificios en la Acrópolis, vamos a pasar por este lado, por favor. En este caso tenemos a lo que sería la Calcoteca. Su nombre y su función se conocen por inscripciones del siglo IV a.C. El edificio albergaba principalmente los exvotos de metal ofrecidos en la Acrópolis, las armas, estatuillas, hídridas, los que han sido considerados pertenencias de la diosa Atenea. Un edicto en el siglo IV
antes de Cristo ordena erigir frente a la calcoteca una estela de piedra con una lista de todos los objetos almacenados dentro de ella. Curiosamente, el historiador Pausianis no menciona la calcoteca al describir la Acrópolis, probablemente debido a que no tenía ningún método artístico o histórico en su tiempo a comparación de las otras Acrópolis. La calcoteca estaba situada en el muro oriental del santuario de la Artemista Braunonia y el Partenón, a su izquierda, como podemos ver, unida a él con un pequeño tramo de escalones. También podemos ver su pared posterior, corría paralela a la muralla sur de la Acrópolis y era un edificio de planta rectangular de 4 metros por 4, de 47 metros por 14 metros, con acceso hacia el norte en el interior a lo largo del eje longitudinal. Podemos ver 6 columnas que sostenían el techo. La calcoteca fue construida en torno a los años 380 y 370 a.C., comienzos del siglo IV a.C. Se le añadió un pórtico a lo largo de la fachada, que parece ser de la época romana. Tuvo una importante reconstrucción en la calcoteca, como indican los números fragmentados de elementos arquitectónicos de datación romana y dimensiones correspondientes a las del edificio. Las únicas huellas que deja la calcoteca son, como podemos ver, corte de lecho de roca y fragmentos de sus cimientos de la toba volcánica. Muy bien, pasemos por este lado, por favor, hacia la izquierda. Podemos ver aquí lo que sería la parte del Partenón. Como bien sabemos, Atenea era la diosa protectora de la ciudad de Atenas. Los atenienses dedicaron su templo principal de la Acrópolis a las Palas Atenea Parternos, o por lo que se percibe ahora con el nombre de Partenón, que es el primer edificio. Fue construido por los persas en el año 480 a.C. y se trataba de un templo dórico, ecleástico y períptero, con 16 columnas en los nados mayores, con la cella dividida por columnas de 3 naves, siendo mayor la central. El Opistodomus también se dividía en 3 naves, conteniendo las capillas sagradas de Cecrope, Erecteo. Pericles emprendió una estrategia laboral cultural cuyo eje principal sería la parte de la construcción de la nueva Acrópolis, de esta manera desafiando la destrucción que fue ocurrida por manos de los persas años atrás. El Partenón es el primer monumento construido entre los años 447 y 432 antes de Cristo, y de acuerdo a los planes arquitectónicos de Inctisos y Calícrates, era un pericteo dórico anfipróstico de 8 por 17, con elementos jónicos, y su nave era especialmente amplia. Como podemos ver, el elemento que señala un cierto avance en relación con los cañones antiguos de la construcción griega, y contenía una columna de la forma de la letra griega pi. El Partenón es uno de los templos, mayores templos clásicos en cuanto a lo que sería el tamaño. Tiene una longitud de 69.50 metros y una altura de 30.88 metros, es decir, que tiene una extensión de más de 2.000 metros cuadrados, y está formado por 16.500 miembros de mármol de diversos tamaños, en el cual, como lo había mencionado, es el edificio más importante de toda la Acrópolis. Sin embargo, lo que hace que el Partenón sea repetible son varias características particulares de la arquitectura griega precursora, en este caso de su refinamiento, de manera sutil, inapreciable, la divergencia de la normalidad. Principalmente tenía curvaturas en las superficies horizontales, como podemos ver, e inclinaciones de los miembros verticales. Realmente ninguna de las líneas del monumento es recta y ninguna de las superficies es plana. En su interior albergaba la famosa y colosal estatua de oro y marfil de Atenea Partenos, la cual fue hecha por Fidias, un escultor. El templo estaba totalmente construido por un mármol pantélico y decorado con las avanzadas composiciones de esculturas de Fidias, Metopontal, Gigantomaquia occidental, Amazomaquia sur, Centauromaquia norte, asedio de Troya, en la parte del frontón oriental, el nacimiento de Atenea. En el frontón occidental podemos ver la lucha de Atenea y Poseidón.
Y también es creación de Fidias, el famoso friso jónico exterior del templo, en el que se podía representar todo el proceso de la Pantaneas. El Partenón, gracias a los llamados adelgazamientos arquitectónicos y las curvas de sus superficies, daba más la impresión de una obra escultórica que un simple edificio. Esta obra maestra arquitectónica concentraba y alcanzó todas las cumbres de las búsquedas ideológicas y artistas de los antiguos griegos. El Pantenón es uno de los monumentos más característicos de la cultura clásica, ya que es incrementablemente unido a la época durante la cual concedieron el régimen democrático. El entusiasmo y el deseo de la creación de un pueblo completo tras las guerras victoriosas y la presencia importante de los líderes y la abundancia de los medios económicos y la coexistencia de los creadores inspirados con los artesanos excelentes. Muy bien, con esto hemos finalizado. Espero que les haya gustado el recorrido. Gracias por elegirnos una vez más.